Sigo haciendo mejoras en el estudio en lo que a imagen y sonido se refiere, con el fin de que os llegue cada vez una mayor calidad en mis vídeos y podáis disfrutar de un contenido más premium. Pues bien, gracias a la gente del Gato, esta empresa que se dedica a hacer componentes para mejorar dicha iluminación y sonido, tengo una cosita, o mejor dicho, una cosaza que mostraros en este vídeo. ¿Qué cosa es? Esto que tengo aquí, los Wave Panel. Una serie de paneles acústicos, una serie de paneles de espuma que voy a colocar en una de las paredes del estudio para minimizar todavía más el posible eco que tengo aquí en el estudio. Así que nada, si queréis saber cómo son, si queréis saber cómo se colocan, el diseño que he elegido y muchas cositas más sobre estos Wave Panel del Gato, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de esta gran caja en la que se encuentran los paneles Wave Panel del Gato, os voy a mostrar dónde los voy a colocar dentro del estudio y también, como no, os voy a mostrar unas pruebas del antes y después del audio, porque seguramente vosotros también lo notéis a lo largo de este vídeo. Ahora mismo, de hecho, estoy hasta este punto hablando sin los paneles colocados y posteriormente, como digo, os haré una prueba para que contrastéis la mejora que nos van a dar en lo que a reducción de eco se refiere. El material del que están hechos estos paneles es de dos densidades. Por un lado tenemos una espuma ondulada de baja densidad que va a amortiguar lo que son los agudos, y luego después tenemos una fibra de alta densidad que va a controlar los medios y los graves. Además tenemos en el interior una cámara de aire oculta que va a absorber más, si cabe, el sonido que tengamos en el estudio. Nosotros vamos a obtener así un equilibrio muy bueno, pues para hacer streaming o, en mi caso por ejemplo, para grabar los vídeos aquí en el canal. Las dimensiones de cada panel son 491 x 426 x 47 milímetros y cada uno de ellos pesa 250 gramos. Son súper ligeros, dándonos una superficie de 0,16 metros cuadrados para cada panel. El peso del marco es de 50 gramos y estos paneles están construidos por poliuretano y poliéster solapado en cruz. En la caja nos vamos a encontrar 6 paneles, 3 de diseño A y 3 de diseño B, y todos los marcos, conectores y tornillos necesarios para la colocación en la pared. Además, la gente del Gato nos va a vender set de expansión que tienen 2 paneles adicionales que incluso los podemos elegir en color azul para dar un toque de diseño aún más acorde a nuestras necesidades. Lo primero que tenemos que hacer es montar los 6 frames que van a soportar las espumas acústicas. Estos 6 frames o marcos vienen en 2 bolsitas, como veis ahí, 2 bolsitas que además me ha gustado mucho la presentación, son como de tela y tal, muy bien protegidos. Y cada uno de estos marcos está compuesto obviamente por 6 lados, ya que son hexagonales. Esa sería la primera bolsa que contiene los 3 primeros marcos. Y el montaje es muy sencillo, ya que en uno de los laterales tienen como un pequeño enganche que coincide con otra ranura que tenemos en el otro lateral. Se encaja tal y como podéis ver ahí en el vídeo y la verdad es que es un proceso súper sencillo. Como veis, poco a poco vamos formando lo que es el hexágono con cada uno de los 6 lados de forma muy rápida, y en este caso, como podéis observar, ya tenemos el primero de los marcos listo para ser colocado en la pared en función del diseño que hayamos elegido. En la caja de cartón vienen varios diseños y ahora al final del vídeo veréis el que he usado yo para colocar estos 6 paneles acústicos del Gato. Como veis, ya tengo montado lo que son los 6 marcos, los cuales se ven muy robustos, a pesar de que los paneles de espuma son muy livianos.
pero como veréis más adelante quedan perfectamente colocados en la pared. Hablando de colocación en la pared, estos marcos se van a sujetar entre ellos con unas pinzas o clips, que son las que vienen en esta bolsa y que van a permitir unir uno con otro para dar al diseño una solidez muy buena y también obviamente para tener que utilizar menos tornillos en la pared, porque la solución es no utilizar demasiados tornillos. Yo en mi caso únicamente he utilizado 4 y así pues no tenemos que dejar la pared como un queso gruyère. Es otra de las cosas muy chulas que tienen estos paneles. Además de los paneles, en otra bolsilla tenemos lo que son los tornillos y también unas pegatinas que junto con los tornillos las podemos colocar porque no son, digamos, excluyentes, sino que complementarias, y así dar una gran solidez a todo lo que es el conjunto de paneles. Los tornillos vienen con los tacos correspondientes, tacos del número 5, por si queréis información sobre ello. Y además vienen con unas arandelas metálicas que van a permitir fijar lo que son los marcos a la pared. Entonces, utilizando los tornillos junto con los clips, junto con las pegatinas, vamos a tener un conjunto de paneles colocados en la pared de forma muy profesional. Los clips que os comentaba se unen juntando dos marcos y colocándolos tal y como podéis ver en el vídeo, es decir, justo encajando en ese pequeño orificio que hay cuando juntamos los dos marcos. Los clips son de quita y pon, se ponen muy sencillos, simplemente presionando un poquitín hasta oír un clic y estos dos marcos quedarían unidos sin ningún tipo de problema. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de los paneles. Bueno, pues yo lo que he hecho es un previo ahí en el suelo del diseño que quiero. Ese justo es uno de los que podemos ver en la caja de cartón. Así me da una idea de lo que mide de ancho y de alto el conjunto y me va a permitir tener así una mejor colocación cuando me lo lleve a la pared. Bien, pues ya he colocado en la pared lo que es el conjunto que habéis visto en el suelo. He utilizado 4 tornillos, como podéis ver ahí, con su arandela correspondiente, además de los adhesivos y además también de los clips que van a unir cada uno de estos marcos para, como os comentaba anteriormente, dar una solidez al conjunto. Ahora ya simplemente hemos de colocar los paneles acústicos encima, que como podéis ver ahí se quedan perfectos. Van encajados, es decir, se pueden poner y quitar de forma muy fácil porque van con unos orificios que traen estos paneles en la parte trasera, enganchados en unos pequeños tubitos que tenemos en cada uno de los marcos. Así, si en un momento dado tenemos que quitarlo de la pared, lo vamos a hacer de forma muy fácil. Y toda la narración esta del montaje ya la he hecho con lo que son los paneles colocados en la pared, y como podéis observar, el audio que estáis escuchando es súper nítido, súper transparente y mucho mejor que el audio que habéis escuchado cuando me habéis visto a mí en el vídeo. Estos paneles del gato han cumplido su objetivo de minimizar el eco en el estudio tal y como yo quería. Bueno, ¿qué os han parecido estos Wave Panel del gato? Un producto que no solo es recomendable si sois creadores de contenido, ya que también se pueden utilizar en estancias como por ejemplo salas de estar, salones, etcétera, que van a reducir mucho el eco, y si tenemos unos buenos altavoces, pues vamos a disfrutar de un sonido mucho mejor viendo nuestras películas, nuestras series, etcétera. Yo en mi caso estoy muy contento aquí en el estudio porque además me aportan un diseño que me gusta bastante, este diseño hexagonal que le han hecho. Y por supuesto, si queréis más información sobre ello, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. También os voy a dejar más información y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.